Ya, muy bien chicos, ¿cómo están? Buenas noches, creo que ahora sí ya estamos la mayoría. Vamos a continuar, bueno, prácticamente este último tema que estábamos viendo de mantenimiento que corresponde a la parte de rodamientos. Lo último que habíamos visto era, bueno, algunas características que les mencionaba que eran importantes de selección, como por ejemplo lo que está relacionado al tiempo de vida útil del rodamiento, ¿no? Entonces, el tiempo de vida útil del rodamiento es un dato muy importante dentro del mantenimiento porque nos ayuda a determinar el cronograma, ¿no? Si nosotros sabemos cuánto tiempo dura un rodamiento, sabemos cada cuánto tenemos que hacer el cambio, ¿no? La relubricación es independiente, por si acaso, ¿no? La relubricación es aparte. Por otra parte, estábamos viendo el tema de algunos criterios de selección de rodamientos, ¿no? Tomando en consideración el espacio disponible, la magnitud, dirección y sentido de la carga, no es lo mismo la carga radial, una carga que aparezca que sea axial o alguna que sea combinada, ¿no? Un segundito. Entonces, las características de carga son importantes. El tema de la tolerancia al desalineamiento también es importante, ¿no? Porque hay rodamientos como los rodamientos rígidos de bolas que no toleran desalineación y hay otros que sí toleran cierto grado de desalineación, como los rodamientos autoalineantes, ¿no? La velocidad de trabajo sí es importante, considerando también de que, bueno, la mayoría de los rodamientos soportan velocidades elevadas de rotación, ¿no? Eh, Aún así, sí es un dato bastante importante para tomar en cuenta. El nivel de ruido también es importante porque hay rodamientos que básicamente producen menos ruido que otros, ¿no? Si comparamos los que tienen placas en los costados, ¿no? Los que tienen placas metálicas o las placas plásticas. El tema de la rigidez también es algo importante porque corresponde al tema de, bueno, esto está bastante ligado al tema de desalineación. Si esto de acá puede tolerar en cierto grado o en cierta manera lo que es fuerzas axiales, ¿no? El tema de montaje y desmontaje también es importante porque no es lo mismo montar y desmontar un rodamiento pequeño que hacerlo con uno grande, ¿no? Uno grande no puede salir en frío, ¿no? Salvo que tengamos alguna prensa hidráulica, ¿no? Generalmente se lo hace suministrando un poco de calor, ¿no? Tanto para el montaje, ¿no? El montaje es más interesante porque se utilizan piscinas de aceite en donde el aceite es calentado a cierta temperatura para que el rodamiento se sumerja y posteriormente este se dilate y puede ingresar sin tanto problema al alojamiento, ¿no? A su alojamiento. O en la actualidad se utilizan también estos calentadores por inducción, ¿no? Son como pequeñas resistencias, por así decirlo, ¿no? Que calientan el rodamiento sin llegar a una temperatura que modifique sus propiedades metálicas, ¿no? O mecánicas, mejor dicho. Entonces, el montaje y desmontaje es también importante tomarlo en cuenta, ¿no? Las cargas que estábamos viendo, básicamente se considera radial, la que está yendo en un sentido perpendicular al eje, y axial, la que va en el mismo sentido del eje, ¿no? Y una carga combinada, como la que estamos viendo acá, que es en realidad un producto de ambas, ¿no? O puede también ser al revés, que debido a una carga combinada, esta derive en una descomposición de carga axial y carga radial. Los rodamientos, en algún momento estábamos mencionando, ¿no? De que eh, se miden en función de las características del elemento de rodadura que están utilizando, ¿no? Podemos tener los rígidos de bolas, podemos tener los de rodillos cilíndricos o los de aguja. Habíamos mencionado en algún momento que los de aguja soportan grandes cargas y aparte de eso ocupan menos espacio. ¿Pero a qué se debe esto? Es más que todo por la huella que dejan, ¿no? La huella que deja una esfera es mucho más pequeña que la que deja un rodillo cilíndrico y obviamente de la que deja una aguja, ¿no? Es por eso de que los rodamientos, si nosotros comparamos los rígidos de bolas con los cilíndricos o los de aguja, los rígidos de bola tienen una menor capacidad de carga, ¿no? Entonces, lo otro que quería mostrarles es la comparación que nosotros tenemos entre los distintos tipos de rodamientos, ¿no? Estamos hablando pero de los rodamientos que tienen placas, ¿no? Los conocidos como sellos de protección.
Entonces, hay una comparación entre parámetros de lo que es exclusión de contaminantes, lo que es el giro silencioso, que quiere decir un menor ruido, la retención de grasa y el tema del límite de velocidad. Estos que estamos viendo como Z, el Z o el 2Z, son básicamente los que tienen placas metálicas, ¿no? Y estos que estamos viendo como RC1 o 2RC1 son los que tienen los sellos plásticos, ¿no? Estos de acá son los que nos interesan más porque son los que se utilizan más en el mercado, ¿no? Si nosotros comparamos uno de placas tiene límites de velocidad más elevados y además de eso son más silenciosos, pero debido a las placas no tiene un sello completamente hermético, por lo tanto tiene un índice de exclusión de contaminantes y de retención de grasa bastante bajo, ¿no? Si nosotros comparamos con los de sellos plásticos, ellos sí tienen ya un sello un poco más hermético, que quiere decir no dan lugar a que escape incluso el tema del lubricante, por eso nos habla aquí de la retención de grasa, y que se incorporen elementos o impurezas del medio exterior, ¿no? Estos de acá son los más delicados. Al momento de realizar la relubricación, el error que cometen muchas personas es ponerle más del lubricante que deben y hacen de que rebalse. Entonces, al momento de rebalsar, estamos rompiendo estos sellos y esto de acá ya no va a tener la capacidad de retención de grasa ni exclusión de contaminantes. Los límites de velocidad en ambos casos no difieren mucho, pero sí el tema del giro silencioso, ¿no? El giro silencioso es un poco más elevado en lo que son las placas metálicas. Por otra parte, tenemos igual al momento de realizar el montaje distintos tipos de configuraciones de los rodamientos que se los conoce como de contacto angular, ¿no? Esto se debe a que en algunos casos, bueno, el rodamiento de contacto angular tiene la capacidad de tolerar lo que son las cargas axiales, ¿no? Pero soporta las cargas axiales en un solo sentido. Entonces, si nosotros vemos la configuración simple, sí tolera, miren, el tema de la carga axial en un sentido. Si nosotros utilizamos el sistema que se lo conoce como tandem, que utilizan algunos motores en su interior, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si ambos están en el mismo sentido, estamos duplicando la capacidad de carga. Si colocamos en sentidos opuestos, espalda con espalda o cara con cara, lo que conseguimos es que ambos rodamientos tengan una capacidad de carga axial, pero en ambos sentidos, ¿no? No siempre la carga axial viene en ambos sentidos, a veces es unilateral, o sea, solamente viene por un solo lado, ¿no? Y es por eso que tenemos estos distintos tipos de configuraciones. Después de eso tenemos lo que vendría a ser la nomenclatura. ¿Ya? Para la nomenclatura de los rodamientos estamos utilizando la norma ISO. ¿Ya? Este estándar lo aplican distintos tipos de marcas de rodamientos, ¿no? Lo aplican los de Koyo, lo aplican los de NTN, los de SKF, ¿no? NTN, SKF que son equipos un poco más industriales. Koyo también se utiliza en algunas máquinas, pero bueno, está comprobado que en calidad, ¿no? Con respecto al tiempo de vida, los SKF y los NTN son los que tienen mejor rendimiento, por así decirlo, ¿no? De todas maneras, estas marcas obedecen, ¿no? A lo que es la norma ISO para lo que es la nomenclatura, el cómo nosotros reconocemos al rodamiento, ¿no? Esto que estamos viendo acá es básicamente la forma de codificar un rodamiento. Este primer término no todos lo tienen, son características especiales que pueda llegar a tener el rodamiento. Me refiero a que, por ejemplo, el rodamiento puede tener un grado de tolerancia a la temperatura, por ejemplo, ¿no? O sea, que soporte grandes temperaturas. Puede ser un rodamiento especial que tenga, no sé, o sea, que tenga un material especial de fabricación, como por ejemplo que sea completamente de acero inoxidable para el uso en máquinas o equipos que sean de carácter, no sé, o sea, son máquinas que trabajan tal vez con la parte de comestibles o farmacia, ¿no? Empresas bioquímicas. Entonces, en ese caso entra lo que es inocuidad y de esa manera necesitan, ¿no? Rodamientos que tengan un material especial que obedezca alguna norma, ¿no? Para la parte de elementos de consumo, ¿no?
Después tenemos estos otros 4 números que generalmente son los que tienen los rodamientos, en donde nos indica el primer dígito, lo que vendría a ser el tipo de rodamiento, si es un rodamiento rígido de bolas, es un rodamiento de rodillos, es un rodamiento de rodillos cónico, es un rodamiento de rodillos esférico o al que corresponda, ¿no? Este primer número nos indica eso. Los siguientes dos números, este 30 y este 0 que ven aquí, corresponden a lo que se conoce como la familia del rodamiento. ¿Qué quiere decir esto de la familia del rodamiento? Los tamaños de los rodamientos son proporcionales. Si yo aumento un poco el ancho de mi rodamiento, debo aumentar también un poco también el diámetro, ¿no? Lo que vendría a ser el diámetro del aro externo, ¿ya? Y lo mismo pasa también con el diámetro del aro interno. Entonces, vienen familias, ahí es donde entran las familias de los rodamientos, en donde nos muestra, de acuerdo a ese código que estamos viendo, la relación de ancho y diámetro exterior, ¿ya? Después tenemos este 0,5. Este 0,5, ojo que no es para todos los rodamientos, pero sí para una mayoría, nos indica las características del diámetro interno del rodamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá 0,5 y ese 0,5 lo multiplico por 5, ¿no? Ese 0,5 por si acaso no quiere decir 0,5. 0,5 en realidad es 5 enteros, ¿no es cierto? Entonces 5 por 5 es 25. Quiere decir que esto de acá tiene un aro interno de diámetro de 25 milímetros. Si esto de acá fuese 0,4, por ejemplo, multiplico 4, ¿no? El entero de 0,4 es 4. Lo multiplico por 5 y este rodamiento llegaría a tener 20 milímetros de diámetro interno, de aro interno. ¿Ya? Después tenemos las características de ángulo de contacto que no todos los rodamientos tienen, entonces no todos van a tener esta codificación B, ¿ya? El ángulo de contacto se refiere, por ejemplo, a los rodamientos que estábamos viendo hace un momento en su configuración simple, tandem, espalda con espalda, cara con cara, que vendrían a ser los rodamientos de contacto angular, ¿ya? No todos tienen, ¿sí? Las características del canastillo, de la jaula del rodamiento vienen dados de este lado. Igual, no todos los rodamientos se especifican. O sea, si es necesario lo van a especificar. Tenemos este otro de acá, que es un código de arreglo para el ajuste del rodamiento. Este C3, que es otro código de tolerancia, pero esta tolerancia es la tolerancia, a ver, se los voy a mostrar con alguna gráfica. Aquí está. Esa tolerancia es, miren, si nosotros agarramos el aro interno y el aro externo de un rodamiento, agarrándolo, miren, sin ir muy lejos, solamente en la mano, ¿no? Lo agarramos en la mano el rodamiento y comenzamos a mover el aro interno, o sea, sujeto con una mano el aro externo y el aro interno lo comienzo a mover, a desplazar de arriba abajo. No se va a mover exageradamente, porque si se mueve exageradamente quiere decir que el canastillo, las esferas o las ranuras que tiene el aro interno y el aro externo ya tienen algún desgaste, entonces esto tiene harto juego, ¿no? Vienen con un juego normal, entonces yo voy a comenzar a mover esto y efectivamente sí se va a desplazar de arriba abajo, ¿no? Pero no se va a desplazar mucho, pero sí existe un pequeño desplazamiento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos indica esto que les indicaba como el código C3? Existe el C3, el C2, el C1. Este C3, C2, C1 corresponden al juego. La distancia de separación que existe entre la esfera y el canal que tenemos del aro interno y del aro externo, ¿no? Entonces, en algunos casos sí es importante que no tenga mucho juego, ¿no? Generalmente hablamos de esto cuando trabajamos con rodamientos de alta velocidad. Entonces no tiene que tener mucho juego, porque si tiene mucho juego, esto implica de que el rodamiento va a generar mucha vibración. Entonces, mientras menos juego tenga, más rígido esté. Cuando trabajamos con velocidades elevadas, producimos menos vibraciones. No se olviden, el exceso de vibración puede producir fatiga, ¿no? Entonces, sí es algo que se toma en cuenta en algunos casos, no en todos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esto de acá del C3, ¿no? El primer código que les decía, el 7, puede tener sus variaciones, les comentaba, ¿no? Es 6 si es un rodamiento rígido de bolas, es 7 si es un rodamiento de bolas de contacto angular,
Es 3 si es un rodamiento de rodillos cónicos, es 2 si es un rodamiento de rodillos esféricos, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a los rodamientos de rodillos cilíndricos. Entonces, tenemos de distintos tipos, ¿no? Este primer código que les decía, ¿no? Nos indica el tipo de rodamiento, ¿no? Un rígido de bolas, uno de contacto angular, uno de rodillos doble, NNU, ¿no? Y así sucesivamente. Podemos tener rodamientos dobles, ¿no? Como los que estamos viendo acá. Entonces, tenemos distintos códigos, ¿no? Eh, la familia de los rodamientos está en función de estos números de acá, les comentaba, ¿no? Que viene de acuerdo al ancho del rodamiento y al diámetro exterior, ¿sí? Este 2,2 ahorita no sabemos qué representa, pero en realidad si nosotros vamos, hay gráficas de tablas de familias de rodamientos donde sí nos indica qué significa este 2,2, ¿no? Para que nosotros sepamos qué medida tiene el aro externo del rodamiento. ¿Para qué tanto detalle? En términos de fabricación sí es importante saber las características del rodamiento, y esto es porque básicamente en base a eso nosotros diseñamos el alojamiento que va a tener el rodamiento y diseñamos el punto de apoyo que va a tener en el eje, ¿no? El lugar donde nosotros vamos a insertar en el eje, con su respectivo, ajuste y tolerancia, ¿no? Después les decía, este otro valor de acá, multiplicado por 5, esto es 0,6, en entero es 6, multiplicado por 5 nos da 30 milímetros de diámetro de eje. No es una forma bastante rápida de reconocer. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos un rodamiento, el 6 indica lo que es rígido de bolas, ¿no? El 6 indica un rígido de bolas. Tenemos el 2, que es una serie de ancho de 0 y de 2. ¿No? Eso es para, ya saben, para el ancho y el diámetro exterior. Y el 0,6 que multiplicado por 5 nos da un diámetro interno de 30, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros realizamos el reconocimiento de lo que es el código del rodamiento, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. No, no, ingeniero. Por mi parte, no. Ya, continuamos entonces. Gracias. Las características para el montaje y desmontaje es uno, elegir un lugar limpio por el tema de lubricación, y otro es que estas piezas, estos elementos entran con ajuste, no entran con holgura, entran con ajuste, ¿no? Entonces, la superficie sobre la cual nosotros vamos a colocar esto tiene que estar completamente limpia, porque si no vamos a arruinar tanto la superficie externa del aro externo como la superficie externa del aro interno, ¿no? O sea, donde entra el eje y donde entra en el alojamiento. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Hay que revisar el árbol, alojamiento y radios, y esto se debe a que si hay alguna imperfección, va a entrar con mucho apriete, y en algunos casos si entra con mucho apriete, o sea, hablamos de apriete cuando estamos yendo más allá del ajuste del rodamiento, lo que va a hacer es, básicamente, incluso podría llegar a impedir de que el rodamiento gire de forma normal, o sea, lo va a trabar. ¿Por qué? Porque lo estamos aplastando, ¿no? Entonces, de esa manera es importante hacer una revisión y verificación de todas las dimensiones en donde entra el rodamiento. Después de eso nos indica hay que usar herramientas de montaje adecuadas y que no tengan desgaste. ¿Por qué? Porque de la misma manera, si nosotros improvisamos alguna herramienta, corremos el riesgo de malograr el rodamiento, ¿no? Tener cuidado con las superficies rectificadas de rodamiento para impedir posibles rastros de óxido. Eso se refiere a evitar rayar o lastimar la superficie del rodamiento, porque es un punto susceptible de que comience a oxidarse, ¿no? Por otra parte, dice acá, dice al montar los anillos interior-exterior por separado, no es algo que se busque, ¿no? Sino lo ideal es, al momento de ya sea montar o desmontar, ejercer la presión de montaje-desmontaje de forma uniforme, aplicando la fuerza tanto en el aro externo como en el aro interno. Si yo agarro un extractor de garras y solamente comienzo a ejercer fuerza en uno solo de los aros,
vamos a correr el riesgo de aplastamiento, ¿no? De los elementos rodantes. ¿Cómo es esto del aplastamiento? Si yo agarro y apoyo solamente en, a ver, lo vamos a poner de esta manera. Si yo agarro y apoyo solamente en esta parte de acá y en esta parte de acá, siendo que esto de acá está fijo, ¿no? Como punto de alojamiento, pues vamos a empujar esto y esto va a comenzar, como esto está fijo, a aplastar este elemento que está en el centro. Que no es lo mismo que yo agarre y ejerza la fuerza acá, pero también ejerza la fuerza acá y ejerza la fuerza acá. Entonces todo esto se va a mover en el mismo sentido, no va a haber una fuerza de oposición, por lo tanto no vamos a aplastar este elemento que tenemos en el centro. No es una de las primeras recomendaciones que se tiene al momento de realizar tanto montaje como desmontaje, ¿no? Entonces, y obviamente no es permitido utilizar un martillo, ¿no? Para golpear directamente el rodamiento. Entonces, para eso tenemos incluso mazos de goma o algunos otros elementos que sirven de forma intermedia, ¿ya? Para el tema del montaje, tenemos distintos tipos de herramientas y esto está en función de el proceso que vamos a utilizar. O sea, tenemos lo que es el montaje en frío y el montaje lo que es en caliente y con inyección de aceite. Con inyección de aceite solamente inyectamos el aceite y creamos una superficie con un índice de viscosidad y o sea, prácticamente estamos haciendo de que el aro interno y el aro externo resbalen, ¿no? Entonces la inserción del rodamiento es un poco más sencilla. Para rodamientos muy robustos no es muy adecuado. Para eso lo ideal sería el método de montaje en caliente, en donde se utiliza lo que les comentaba, ¿no? Tenemos la inmersión en baños de aceite, ¿no? Aceite caliente, para que esto permita la dilatación del metal, o utilizando inductores, ¿no? Y la otra es el montaje en frío, que quiere decir no calentamos, sino agarramos y como estamos viendo acá, directamente golpeamos, ¿no? Hasta que ingrese por completo el rodamiento. Entonces, dentro del montaje en frío, ¿no? Hay distintos tipos de métodos, ¿no? Hay herramientas de montaje, llaves de impacto y gancho, como la que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, lo que les decía aquí, lo ideal al momento de montar, aquí tenemos el equipo para el montaje, es no golpear solamente un lado de los aros, ¿no? O sea, o golpeo solamente el aro externo o golpeo solamente el aro interno, porque si no creamos ese efecto de aplastamiento. Lo ideal es ingresar tanto teniendo contacto con el aro interno como el aro externo. ¿Para qué? Para que evitemos el aplastamiento, ¿no? Por otra parte, el tema del calentamiento del rodamiento tiene características, o sea, no puedo calentar a cualquier temperatura. En realidad, lo ideal para esto es calentar hasta una temperatura máxima de 125. ¿Por qué creen ustedes que no debo exceder el incremento de temperatura a más de 125 grados? ¿Por qué creen? La lubricación del La rodamiento, grasa se dice. puede derretir o se puede dañar. ¿Ya? Por una parte está el tema del lubricante, ¿no? Los lubricantes que nosotros hemos visto trabajan de forma estándar nominal hasta una temperatura de 40 grados centígrados, ¿no? Para que mantengan sus características de viscosidad. Eso por una parte. Por otra parte, Que el material se puede, o sea, su composición interna puede cambiar, su dureza, su maleabilidad, todo eso. perfecto, Jaime. El recalentamiento que producen cualquier pieza mecánica, metálica, produce algún cambio en sus propiedades metalográficas, ¿no? Lo que decía el compañero, puede cambiar un poco su dureza o algunas características mecánicas que tenga, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene, ¿no? Un máximo de temperatura. Los baños de aceite son controlados, ¿no? El calentador es como una especie de olla más o menos, donde tenemos el baño de aceite y el calentador no llega a más de 125. Lo mismo pasa por inducción, pero la ventaja de trabajar por inducción es que el baño de aceite, hasta que toda la temperatura sea homogénea en el rodamiento, tarda, ¿no? En cambio, la característica de los equipos de inducción es que pueden llegar a las temperaturas nominales de trabajo, por más elevadas que éstas sean, en tiempos bastante cortos, ¿no? Entonces el trabajo se realiza de forma mucho más rápida.
Y hay otros básicos, ¿no? Estos de acá que ya son para la parte de extracción en frío. Lo que nosotros conocemos como extractores de garras, ¿no? Que tienen un tornillo de potencia, tienen los extractores tienen las pinzas que tienen contacto tanto con el aro interno como con el aro externo. Y es por eso que estos extractores de garra, vienen por tamaños, ¿no? Vienen los mecánicos, que son los que comúnmente utilizamos para rodamientos pequeños, y después de eso vienen los hidráulicos, ¿no? Que esos ya son para esfuerzos un poco más elevados. La tablita que estamos viendo acá nos permite ver herramientas de montaje y herramientas de desmontaje de acuerdo a las categorías de equipos mecánicos, equipos hidráulicos, equipos con inyección de aceite y calentadores, ¿no? Entonces, existen de ambos tipos de acuerdo al tamaño del rodamiento, ¿no? Rodamientos pequeños, no es necesario utilizar equipos, bueno, podemos usar calentadores, aunque no es necesario debido a que el equipo es pequeño. Entonces, se pueden utilizar elementos mecánicos para el montaje, así como este que estamos viendo acá, o extractores de garras, ¿no? Rodamientos medianos, generalmente para el montaje no se lo puede hacer a través de estos equipos, sino lo que se recomienda es utilizar ya calentadores, ¿no? Para la extracción igual se pueden utilizar extractores de garras mecánicos o hidráulicos. Y así, lo interesante de esta tablita es que nos da recomendaciones de los tipos de equipos que nosotros podemos utilizar de acuerdo al tamaño y tipo de rodamiento, ¿no? Eh, por otra parte, algunos fallos que normalmente tenemos en rodamientos normalmente se dan por el tema de montaje o mal mantenimiento. Eso quiere decir golpes al momento de montar, sobrecargas. Si nosotros agarramos y montamos mal el rodamiento, podemos generar sobrecargas innecesarias. El apriete excesivo les había comentado de que en algunos casos incluso va a hacer de que el giro ya no sea tan suave, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos generando un efecto de apriete en el rodamiento, en el elemento interno que tiene el rodamiento, ya sea un rodillo o una esfera. Entonces, estamos como frenando la circulación natural que tienen estos elementos, ¿no? Entonces, el apriete excesivo, la falta de limpieza, el tema de desalineación, ajuste inadecuado, errores de forma en los alojamientos, por eso decíamos que siempre es bueno revisar en dónde nosotros estamos montando. ¿Por qué? Porque incluso si es un eje, los ejes pueden sufrir alguna deformación por el exceso de carga. Entonces nosotros no podemos montar directamente el rodamiento sin hacer una previa revisión. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo, Inge, eh, en los motores, en los monofásicos, o trifásicos, en algunas tablas, he visto que dicen los rodamientos que son, ¿cómo se dice? Eh, que duran de por vida, o sea, que no necesitan lubricación. ¿Y cómo es eso? Ya, no es que duran de por vida, tienen un tiempo de vida útil, pero obviamente está en función de los cuidados que tengan. Y esto es porque están completamente sellados, entonces no da lugar a que escape el lubricante, pero eso no quiere decir que el lubricante internamente no se va a deteriorar. Ustedes saben que el lubricante tiene aditivos y a medida que se va utilizando esto, los aditivos se van deteriorando, ¿no? Entonces, no quiere decir que son para toda la vida. Dicen que son para toda la vida porque el tiempo de vida útil es muy elevado, ¿no? Es bastante, bastante elevado. Y eso se debe al cierre hermético que tiene. Entonces no requieren relubricación, sino que una vez que cumple su ciclo de vida, y eso se va a notar cuando al momento de trabajar el motor comienza a producir ruidos, ¿no? O sea, ustedes saben, el motor puede producir por dos motivos ruidos, ¿no? Uno de ellos es el rodamiento, que está en mal estado, ya tiene un poco de juego, entonces está generando vibraciones, por lo tanto ruido. ¿Y cuál será el otro motivo por el cual se escuchan esos ruidos extraños en el motor? O sea, esa es una razón mecánica. La otra razón, esto un poquito para conocimiento, para que tengan un poco de conocimiento. ¿Cuál sería la segunda razón para que existan estos ruidos en el motor? Cuando el motor
le han realizado el rebobinado, tiene que existir, bueno, eso se calcula, ¿no? La cantidad de espiras que tiene que tener y todo aquello, ¿no? Pero si existe un desbalance entre cada una de las bobinas, eso puede producir de que al momento que trabaje comience a sonar el motor. Y tiene un sonido bastante fuerte, que pareciese que son los rodamientos, pero en realidad no son rodamientos, sino es una falla eléctrica, ¿no? Entonces, eso como comentario, ¿no? De todas maneras, esos rodamientos que indicas no son para toda la vida, sino tienen un tiempo de vida útil más elevado que un rodamiento normal que sí requiere lubricación, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta más. Ya. Lo otro que quiero mostrarles es esto. Eh, Viene en función de la cantidad de grasa que yo debo colocar en mi rodamiento, ¿sí? ¿Qué cantidad de grasa debo yo poner? Generalmente acá les decía, algunos cometen el error de cuando estos rodamientos tienen sus sellos, ya sea metálicos o plásticos, al momento de relubricar le ponen hasta que rebalse, ¿no? Entonces de esa manera, ¿qué es lo que hacen? Dan lugar a que se rompan los sellos, ¿no? Entonces están lastimando el rodamiento. Lo que se debería hacer en realidad es calcular, ¿no? ¿Qué cantidad de grasa yo debo colocar? La ecuación que están viendo acá no es una ecuación científica, es una ecuación en realidad empírica, pero que sí funciona bastante bien. Solo que hay que tener muchos cuidados, ¿no? La ecuación consiste en lo siguiente. Este 0.005 que están viendo acá es una constante. Este D mayúscula y B mayúscula corresponden al diámetro exterior del rodamiento y al ancho del rodamiento. No importa si el rodamiento es de rodillos o es rígido de bolas, por si acaso, ¿ya? Y el valor de G es la cantidad de grasa en gramos que yo debo colocar. Entonces yo debo conocer el diámetro exterior y el ancho del rodamiento para poder realizar este cálculo. Ahora, yo he sacado acá un cálculo, ¿no? Tenemos ya el valor de la cantidad de grasa que yo debo colocar. Y esta grasa, no sé, a ver, he sacado el valor del diámetro externo, esto lo pueden hacer de tablas, ¿no? De acuerdo al fabricante. Y no sé, a ver, aquí me ha salido un valor, no sé, un valor de 10 gramos, ¿sí? 10 gramos de grasa. Por ahí es un rodamiento pequeñito, no es un rodamiento grande, ¿ya? ¿Cómo yo sé que le están entrando los 10 gramos de grasa aquí? ¿Cómo podemos determinar? Nosotros tenemos los graseros, ¿no? Esas pistolas en donde nosotros cargamos la grasa que tienen un gatillo, ¿no? O sea, vienen más o menos de esta manera y tienen su gatillito acá que tiene su bomba y de esa manera de aquí inyectan la grasa, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen esto que es rosca y por aquí meten la grasita, cargan básicamente la grasa en el cartucho. Aquí tienen un gatillo que tiene como una especie de bomba, ¿no? Con lo que comienzan a bombear y cada que aprietan, bombean, nos bota una cierta cantidad de grasa, ¿ya? Lo que hay que tener cuidado acá es lo siguiente. Yo tengo 10 gramos, ¿no? Mi grasero tal vez es un equipo pequeño y cada disparo que yo hago debo pesar. O sea, yo voy a agarrar, voy a apretar el gatillo, esto me va a botar aquí una cierta cantidad de grasa que por ahí es alrededor de los 4 gramos, ¿no? Me bota 4 gramos, ¿sí? De estos 4 gramos que yo sé que me está botando este grasero, yo tengo que llegar a 10, ¿no? No hay una fórmula exacta para determinar esto, pero sí una aproximación. Entonces yo tengo que agarrar y apretar el gatillo 2 veces y la segunda vez, porque hasta aquí con las 2 veces ya no vamos a tener 4, ¿no? Hemos introducido 2 veces con el gatillo, por lo tanto hasta aquí tenemos 8 gramos. La segunda vez que yo vaya a apretar el gatillo, no lo voy a apretar por completo, ¿no? Si yo lo aprieto por completo son 4 gramos. Si yo lo aprieto por la mitad, ¿no? Voy a tener 2 más 2 gatillazos, como quien dice, más medio gatillazo. Vamos a tener aproximadamente 8 más los 2. Vamos a tener aproximadamente los 10 gramos que necesitamos, ¿no? Entonces, no es una ecuación así como que les decía científica,
pero sí es una buena aproximación, es una ecuación empírica, pero que nos da una buena aproximación para saber la cantidad de grasa que le estamos poniendo al rodamiento. ¿Ya? No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. Un poquito para reforzarles. El diámetro externo y el ancho lo sacamos de tablas o lo podemos sacar midiendo también, ¿no? El rodamiento. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. En realidad, básicamente con esta diapositiva ya estaríamos terminando la parte de rodamientos. ¿Ya? Ya. No hay más preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer la siguiente clase? Bueno, ya hemos terminado la parte de rodamientos, hemos terminado la parte de transmisiones. La siguiente clase, la siguiente semanita, el 22, les voy a habilitar dos cuestionarios. Un cuestionario de rodamientos, que corresponde a la parte de rodamientos, y el otro cuestionario que corresponde a la parte de transmisiones. Transmisiones, estoy hablando de correas y de cadenas. Entonces van a tener dos cuestionarios, ¿ya? Y básicamente con eso estaríamos terminando la materia de mantenimiento. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta. El cuestionario yo se los voy a habilitar la siguiente semanita. En el horario de clases lo van a tener habilitado ambos cuestionarios. Uno va a estar desde las 7 hasta las 8 y el otro va a estar de 8 a 9 de la noche, ¿no? Van a tener una horita para hacer cada cuestionario, van a tener alrededor de 10 preguntas para cada uno de ellos y dos intentos promediables, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta más hasta acá. Ya, ya, perfecto. Entonces, bueno, si no hay más dudas, más preguntas, estamos quedando hasta acá. Ya saben las actividades que tenemos para la siguiente semana. Aprovechando un poquito, tal vez esto no corresponde a costos, estamos en mantenimiento, pero les rogaría que hay algunos que están trabajando en grupo, ¿no? Entonces, por favor, en los documentos que vayan a mandar, pongan los nombres de todos los integrantes del grupo, ¿ya? Eso, por favor, como recomendación. Lo que pasa es que me mandan los documentos, están trabajando en grupo. Yo no sé si están trabajando en grupo porque en los documentos no aparece el nombre de los integrantes. Yo estoy considerando incluso como copia, ¿no? Porque hay documentos donde me está mandando una persona de forma individual sin el nombre del resto de los integrantes del grupo y hay otro trabajo parecido. Entonces, por favor, un poquito de cuidado con eso, solamente que pongan el nombre de los integrantes. Y no se olviden darle una repasadita a esta parte de rodamientos y a la parte de transmisiones de cadenas y correas, que van a tener dos cuestionarios la siguiente semanita. Entonces, bueno, si no hay más dudas, más preguntas, estamos quedando hasta acá. Les mando un saludo grande y nos vemos hasta las defensas de taller de grado. ¿Ya? Que les vaya bien, chicos. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.